¿Verdad? Así es, muy bien, muy bien, muy ¿Cómo bonito. estás, mi doctor? Gracias a Dios, Qué muy gusto bien. ¿Y tú saludarlo. cómo te ha ido? Bien, aquí mira, trabajando Sí, para casarme. sabio que te va muy bien. Está chambeando Que para te va casarme, muy ¿cómo la ve? bien. Bueno, pues está bien, te felicito. Le hizo bien, le hizo bien. Dice, yo siempre digo así, como el Queen, ¿no? Entonces me lo pegó el Queen, ese dicho. Y a veces le preguntan a mi esposa, ¿dónde anda Luis? Anda trabajando para casarse. Pero ya es está parte bien. del show, ¿no? Doctor Duarte, ¿qué tema tenemos hoy? Mira, un tema que, pues ayer se me ocurrió, ¿ves? Ajá. Hablar de él porque tuve oportunidad de ver un paciente con una lesión tumoral. Y me preguntó, ¿qué son los tumores, doctor? Ajá. Y dije, bueno, es Buen un punto. tema que voy a tratarlo mañana. Son hacer unos comentarios, ¿no? Ok. Meterme al tema en sí de lo Ricardo, que son. si puedes grabar, por favor. Ok. Hablar de lo que serían los tumores en su nomenclatura, hablar de los tumores en su constitución, pues es meterse en profundidades, ¿no? Y creemos que hay que respetar al público, al oyente, ¿no? Y hablar en el idioma que ellos nos hablan, ¿no? Te decía que una de las preguntas que es muy común, que llega la gente un poquito inquieta o alarmada por alguna lesión que tenga de tipo tumoral, ya sea en la piel, en las mucosas, en la nariz, en los oídos, desde lo más superficial a lo más profundo, ¿no? Y me dice, ¿qué es un tumor, doctor? Ayer me lo preguntaba esta persona, ayer en la tarde. Y le digo, mira, un tumor es una degeneración de tejidos. De tejidos. Tú tienes que saber, pero no todo es cáncer, me dice. No todo es cáncer. Es más, son más frecuentes las lesiones benignas que las lesiones malignas. Pero claro, la gente se asusta en cuanto ve algo que se toca, ya sea en la mama, ya sea en el cuello, ya sea en otras regiones, genitales o de donde hay todas ganglios generalmente, ¿no? Entonces siempre pregunta y siempre se interesa. Le digo, había que recordar, le digo que, fíjate, le digo, las lesiones malignas, pues lógicamente van de acuerdo a la edad. Esto habría que hacer un renglón muy especial en los niños, ¿verdad?, que tienen lesiones malignas. Es donde sería una clasificación muy especial. Pero el hombre en sí, tú, yo, Julio, este joven, todos los que me escuchan, cada mes producimos más de 2 millones de células malignas. Más de 2 millones Wow. de células malignas. Cada mes. Nuestro cuerpo las produce. Pero enfrente de esas lesiones, de esas células malignas que aparecen, hay un ejército de células benignas. Hay un ejército que nos defiende contra esas células malignas, las cuales quedan englobadas y son destruidas. Pero desgraciadamente cuando hay alguna célula por ahí media resistente o que por descuido de nuestro mismo ejército pasan por ahí, entonces esas células se empiezan a multiplicar y es cuando da origen a alguna lesión maligna, ¿verdad? Las lesiones, pues lógico, todas las benignas y las malignas tienen mucha relación con la edad. Clasificando pues la edad desde la edad joven, adolescente, joven, adulto joven, senil, etcétera, ¿no? Entonces todas esas lesiones van degenerándose, ¿no? Entonces encontramos lesiones tumorales de tipo benigno y encontramos lesiones tumorales de tipo maligno. Y depende del tipo de órgano donde se encuentre, se le va a dar el nombre a la lesión, ya sea en cerebro, en retina, en el ojo, en la nariz, etcétera, cualquier órgano, ¿no? Todo el cuerpo está expuesto pues a estas degeneraciones, ¿no? Y por supuesto que la sintomatología va a estar dado de acuerdo al órgano que esté afectado, ¿no? Pero nos vamos con las lesiones benignas. Hablabas ahorita tú de ganglios. Sí, la presencia de los ganglios forman parte de nuestro sistema de vigilancia, vamos. En nuestro cuerpo hay un sistema que nos defiende contra cualquier agresión
y está el sistema inmunológico. Entonces, así como tenemos un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, etcétera, etcétera, un sistema nervioso, también tenemos un sistema inmunológico, que es el que te hablaba ahorita, que está constituido por millonada, ¿no?, de células benignas, que son nuestro ejército, ¿no?, que nos defiende, ¿no? Nos defiende contra cualquier agresión, no nada más del problema de tipo maligno, lesiones tumorales, sino nos defiende para infecciones, para los resfriados, para todos, nos defiende, para eso está el sistema. Yo le digo a la gente, para eso Diosito nos puso este ejército que te va a defender con esto. A lo mejor en un principio digan, bueno, tenemos todo esto, pero va a estar sujeto a afecciones, sí, pero por enfrente de estas agresiones va a haber este sistema que te va a defender. Imagínense si no tuviéramos ese, no llegamos ni al año, ni a la primera llegamos. Ciertamente. Entonces este sistema ciertamente es el que nos defiende contra toda agresión, y por supuesto las lesiones tumorales pues no dejan de, no quedan por un lado, ¿no?, también nos defiende. Entonces, una persona que aparece con una bolita en el cuerpo, hay gente que dice, me traen una bola aquí, en el antebrazo, en la espalda, en el abdomen, donde sea. Pues asiste con el médico y luego le dice al médico, pues este es un simple lipoma, ¿no? O sea, ¿qué es el lipoma? Pues es una tumoración de grasa, ¿no? Y 100% benigna. La característica de estas lesiones es que muchas tienden a crecer, ¿verdad?, pero dentro de su género de benignidad que tiene. Y nomás pues hay que sacarla la lesión y se acabó, ¿no? No tiene la gente por qué andarse asustando tampoco, ¿verdad? Pero mientras no sepamos, con un experto, un doctor, un especialista. Sí, exactamente, porque habrá una lesión que te aparezca en el codo, por ejemplo, en un hueso, la paleta, en el omóplato, en la cabeza, y que venga del hueso. Entonces dice uno, bueno, ¿qué tipo de lesión? Pues es una lesión, es una tumoración que viene de un órgano sólido, como sería el hueso, y entonces habrá que pensar en un en problemas malignos, en un sarcoma, o en una lesión ya degenerativa propia del hueso, ¿no? Y ahí pues también hay que irnos con tiento y hacer una serie de estudios. Ya entran en el otro terreno, ¿verdad? Pero yo lo que quiero en esta ocasión es que la gente no se asuste, ¿verdad? Sí. Que vea las cosas con calma. Cuando dicen por ahí en algún libro que leí hace muchos años, que el que se cae al agua en el mar se ahoga por la desesperación y se ahoga por el miedo. Si en ese momento llegara a tener tranquilidad, se podría mantener flotando, ¿no? Así es esta cosa, ¿no? Cuando aparece una lesión, donde tú quieras ponerla, en el estómago, en la mama, en la matriz, en los testículos, en el hueso, en tejido blando, en donde tú quieras. Cuando tú te desesperas, cuando tú te asustas y empiezas a ver, pues, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Hacerte preguntas que no le encuentras. Lógicamente, pues hay que asistir con el técnico, con la persona que sepa de estas cosas y que te den una orientación, ¿verdad? ¿Para qué? Pero en primer lugar lo que te van a decir, cálmate, no te asustes. Porque uno sabe muy bien que el miedo, la inquietud que te ocasiona aquello, te va a lastimar el sistema inmune. Y si hablamos al principio que el sistema inmune es el que te defiende por primera vez, y en el momento que tú entras a una etapa de estrés, de pánico, el sistema inmunológico se empieza a destruir por sí solo, ¿no? Y entonces le das oportunidad para que las células malas, para que se empiecen de que progresen, exactamente. Sí. ¿Cómo la ves, Luisito? Lo veo muy interesante, y el dato que está dando es abrumador, en el sentido de que 2 millones de células malignas malas están influyendo en nuestro cuerpo cada mes. Cada mes. Y es increíble.
Es que nuestro cuerpo, no creas que es el mismo. Ahorita tú tienes un tipo de piel, Sí. pero dentro de 2 meses o de un mes, esto se regenera. Sí. Y las células muertas se eliminan. Y que ni siquiera y nos son damos reemplazadas por células, no nos damos cuenta, son reemplazadas por tejido, por células nuevas. Pues dentro de ese proceso regenerativo también están las células malignas. Viene el proceso de regeneración de células buenas, y de repente te encuentras que hay un número bastante grande de células que ya vienen etiquetadas con procesos degenerativos. Tiene que ver a veces el estado de ánimo de las personas para que esto camine o progrese. Bueno, en El realidad, sistema inmunológico. ya te decía ahorita, Sí. el sistema inmune es una situación que te mantiene consciente, que te mantiene tranquilo, si tú entiendes bien estas cosas, ¿no? Si tú te desesperas, si tú entras en eso que dijiste ahorita, en pánico, que te angusties por las cosas, mientras estás viviendo esa situación, tu sistema inmune se está afectando, y entonces eso le está dando oportunidad para abrirle la puerta a aquel otro problema que estamos tratando de evitar, ¿no? Correcto. Las personas que se detecten alguna bolita, alguna alteración, lo que sea, ¿qué tienen que hacer, doctor? Mira, te voy a poner el ejemplo clásico. Hace poco yo miraba a una paciente con una lesión en el cuello, un ladito de la tiroides. Ya una paciente ya mayor. Ella no sabía, ni le habían dicho, ¿verdad? Entonces la veo yo y le digo, oye, aquí está una bolita ahí media rarita. ¿Le molesta? No, pues no me molesta. Es la primera vez que me dice, a ver, tiéntesela. Ah, sí, me dice, no me la había notado yo. Bueno, ¿y aquí qué hay que hacer? Bueno, ¿cuántos años tiene usted? Pues tantos años, ¿verdad? Fíjate qué curioso. Otra cosa que que para que le eches al sartén también. Fíjate que las lesiones malignas en medicina y en oncología está demostrado que mientras tú no te des cuenta, mientras tú no entras en esa inquietud o en esa angustia que vives por alguna lesión que ya te localizaste, aquella lesión pasa desapercibida. No progresa. Había un maestro que yo tuve en el Hospital General en la Ciudad de México, que por cierto que después me di cuenta que aquí había otra persona que se llamaba don Roberto Jada. El maestro ese era Roberto Jada, era jefe de cirugía de cuello. Yo estuve entrenándome con él. Y me decía, mira Duarte, cuando tú encuentres una lesión en el cuello, en una paciente arriba de 60 años, no te metas, porque es como un león que está dormido a la entrada. Si tú te metes, vas a despertar la fiera y va a acabar contigo, con la persona. Y ha habido experiencias, por desgracias también lamentables, en donde pues un servidor les ha dicho, tienes esa lesión, no te preocupes. No te preocupes si es cáncer o es un quiste o alguna cosa benigna. No te preocupes. Vamos a hacer una biopsia. Y la biopsia se hace con una aguja, se llama aguja por aspiración. Es biopsia por aspiración con aguja fina, ¿no? Entonces metes la agujita hacia la lesión tumoral, la aspiras dentro de la bolita y lo pones en una platina, en una laminilla. Lo fijas o no lo fijas con alcohol de 90 y tantos grados y se la llevas al patólogo para que lo analice. Cuando hay lesiones malignas, que dices tú, bueno, pues esto es un proceso ya degenerativo. ¿Y qué hago, doctor? Nada. Usted viva su vida tranquila. No va a pasar nada. Usted de eso no se va a morir. Ah, pero cuando hay personas con las manos calientes. Aprensivas. No, con manos calientes. Cirujanos con manos calientes. Vámonos al quirófano. Ajá. Y a resecar. A veces esa es la perdición. Por eso es un tema que se necesita tener pues conocimiento, mucho cuidado y conciencia. Y cuidado, decir, no, claro. te voy a llevar a cirugía para que te mueras más rápido que lo que pudieras vivir. No, señor, ¿verdad?
Excelente. Pero hay otras lesiones, ¿verdad?, que también requieren una atención casi de inmediata. Fíjate que hay unas lesiones en la piel, así como las verrugas, así como los lunares, especialmente como los lunares, que son planitos, que no van allá más allá de 5 milímetros o de 3 milímetros. ¿Te la localizaste en dónde? Pues en la planta del dedo gordo, ¿no?, allá abajo, o en el talón, ¿no? Se llaman melanomas. Esos son como los alacranes, esos venenosísimos, ¿no? Esas lesiones tan pequeñas, ni te imaginas las lesiones tan grandes que dan a distancia y te matan en muy poco tiempo. Ok. Son lesiones muy peligrosas. Entonces, lesiones en la piel, lógicamente, vamos a decir, de 10,000 gentes que tú ves con problemas de la piel, vas a encontrar una persona con lesiones de ese tipo. O sea, no es frecuente, pues, pero sí son muy peligrosos. Son de cuidado. Entonces, contestando a tu pregunta, pues lógicamente cuando hay una lesión que la persona se reconoce por ahí en la exploración, o al estarse bañando, o de repente aparece, esto yo no lo tenía y ahora la tengo. Bueno, pues que vaya con alguien que conozca un poco más, que no vaya con la vecina ni la comadre, pero que vaya con alguien que conozca de estas cosas para que le dé una orientación adecuada y que la tranquilice, ¿verdad? Porque pues ya te digo que muchas veces no mata tanto la lesión como la desesperación. Increíble los datos que estamos teniendo. Dice Lolita Pino, saludos al doctor Duarte, gracias por su información, doctor, un abrazo. Y Mario López dice, muy buena información. Así que la gente pues está pendiente de estos tipos de información que pues es vital, doctor, estar informado. Así es, Luisito. En estos tiempos de Google seguimos teniendo la buena costumbre de tener especialistas, como es el caso del doctor Duarte, que explica, como dijo él, no en términos técnicos, sino cómo habla el resto de la humanidad. Pues sí, así es, así debe de ser, ¿no? Así es. Doctor, pues muchísimas gracias. ¿Qué le parece si el próximo miércoles abordamos otro tema? Que hoy estuvo fabuloso, lo de los tumores y cómo lo explicó, cómo lo llevó. Genial. Muchas gracias, Luis. Y es información vital. Pues estamos a la orden, ¿verdad? Muchísimas gracias, mi doctor. No se me vaya todavía, vamos a despedir. Pues le agradecemos muchísimo el favor de su atención a todos y a todas